El portero suplente del campeón de México tiene ahora 3 clubes queriendo ficharlo, y el tercero que apareció esta semana todavía no tiene nombre público, pero su sola existencia cambia el panorama de esa negociación de una manera que nadie anticipaba. Cruz Azul también va a blindar contractualmente a uno de los jugadores que más creció en la liguilla. El número al que llegó su valor de mercado en pocas semanas dice todo sobre lo que puede representar para el proyecto en el mediano plazo. Y en este video les vamos a contar exactamente qué movimiento hizo la directiva para no perderlo. En el mercado de refuerzos, una joya argentina que Cruz Azul intentó fichar meses atrás ahora está abierta a llegar a la Liga MX, pero 2 rivales directos ya tomaron ventaja y el tiempo que tiene la Noria para reaccionar se reduce semana a semana. Hay algo más que sacudió al entorno cementero esta semana. Uno de los históricos más queridos de Cruz Azul destrozó en televisión nacional a un exjugador de la máquina a horas del debut del Tri en el Mundial. Y sus palabras generaron más debate que cualquier análisis táctico previo al partido del jueves. Todo eso lo analizamos aquí. Y el tema que más inquieta a la afición cementera en este momento: el artillero del título todavía no renovó su contrato. Esta semana se supo que ya puede negociar libremente con cualquier club del mundo sin infringir ninguna norma legal. Y en este video les explicamos exactamente qué tan grave es esa situación para la Noria. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. Comenzamos. Empecemos con algo que no está en el radar de la afición cementera, pero que puede condicionar completamente el rendimiento de Cruz Azul en el Apertura 2026 desde las primeras semanas. El periodista David Medrano reveló esta semana el problema real detrás de la complejidad que tuvo la Liga MX para publicar el calendario oficial y la advertencia que lanzó no es menor ni puede ignorarse. El torneo del próximo semestre no solo convivirá con la Leagues Cup, el campeón de campeones, el All-Star Game y la Campeones Cup. Convivirá con algo mucho más disruptivo que todo eso junto. Las fechas FIFA ahora serán dobles. Eso significa que a lo largo de la temporada, los equipos van a tener que parar no una sino 2 veces por periodos de 3 semanas completas. El primer paro FIFA está programado del 21 de septiembre al 6 de octubre, el segundo del 9 al 17 de noviembre. 2 pausas largas en un torneo que ya de por sí es corto y donde la inercia competitiva puede ser la diferencia entre clasificar a la liguilla o quedarse fuera por un punto en la última jornada. Para Cruz Azul, ese problema tiene una dimensión adicional que los calendarios de otros equipos no tienen con la misma intensidad. La máquina debuta el 17 de julio ante San Luis, entra casi de inmediato al campeón de campeones contra Toluca el 25 de julio. Tiene figuras convocadas para el All-Star Game y debe gestionar el regreso escalonado de los jugadores que estuvieron en el Mundial. Esos jugadores van a regresar en diferentes momentos, con diferentes niveles de desgaste físico y con diferentes estados de ánimo, dependiendo de cómo les fue en el torneo. Administrar todo eso mientras el calendario ya está corriendo es exactamente el tipo de desafío que distingue a los cuerpos técnicos que tienen una estructura sólida de los que improvisan semana a semana. La Liga MX optó por una sola jornada doble en todo el campeonato para limitar el desgaste físico, pero como el propio Medrano advirtió, esa decisión no resuelve el problema de fondo. Las pausas prolongadas cortan el ritmo, afectan la planificación del cuerpo técnico y obligan a reajustes constantes en la carga de trabajo que ningún equipo puede ejecutar sin consecuencias en el rendimiento colectivo. En un torneo tan corto como el mexicano, perder continuidad puede marcar la diferencia entre ser campeón y quedar eliminado en cuartos de final. Pensando bien en todo esto, lo que el calendario de la Apertura 2026 le exige a Cruz Azul es algo que va mucho más allá de ganar partidos semana a semana. Le exige una planificación física e institucional de un nivel que pocos equipos de la Liga MX han demostrado tener de manera consistente. El que llegue al 21 de septiembre con inercia positiva y al 9 de noviembre con confianza intacta, tiene una ventaja estructural que el calendario mismo no puede quitarle. Ese es el verdadero premio que esconde este calendario complicado. Eric Lira apunta a ser titular en el debut de México contra Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca. Los reportes más sólidos de la semana coinciden en que el mediocampista de Cruz Azul formaría el tridente de mediocampo junto a Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, en un esquema que en algunos escenarios llega a dejar a Edson Álvarez en el banco desde el inicio.
Ese detalle que hace unos meses hubiera parecido impensable dice todo sobre el crecimiento de Lira dentro del proceso de Javier Aguirre y sobre el momento futbolístico que atraviesa el capitán del Clausura 2026. La posible alineación que circuló con mayor consistencia ubica en defensa la dupla de César Montes y Joan Vázquez, con Jesús Gallardo por izquierda e Israel Reyes tomando ventaja sobre Jorge Sánchez en el lateral derecho. En portería, el debate entre Rangel y Ochoa sigue abierto, aunque los reportes más cercanos al cuerpo técnico apuntan al guardameta de Chivas. En el ataque, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez encabezarían la ofensiva con variantes posibles según el desarrollo del partido. Para Cruz Azul, la titularidad de Lira en el debut mundialista tiene implicaciones que van mucho más allá del resultado del jueves. El mediocampista, tasado en 12 millones de euros, va a tener ante los ojos de los scouts europeos exactamente el tipo de escenario de presión máxima, donde los jugadores que son reales se confirman y los que tienen limitaciones las muestran sin posibilidad de ocultarlas. Un partido de mundial ante Sudáfrica en el Azteca con el país entero mirando es la vitrina más grande que cualquier jugador de la Liga MX puede tener en este momento del fútbol internacional. Si Lira responde con el nivel que mostró en el Clausura, las ofertas europeas van a llegar con una velocidad que la directiva de Cruz Azul tiene que estar preparada para gestionar desde este mismo momento. Analizando lo que está en juego para la Noria con cada minuto que Lira juegue en este mundial, lo que resulta claro es que Cruz Azul está al mismo tiempo en su mejor momento y frente a su mayor desafío como institución. El mejor momento porque tiene al capitán de México en la vitrina más grande del planeta. El mayor desafío porque perder a ese jugador sin un plan concreto de reemplazo puede costarle más de lo que ningún ingreso por transferencia puede compensar en el corto plazo. Carlos Hermosillo fulminó a Jorge Sánchez a horas del debut del Tri. El histórico delantero de Cruz Azul no se guardó absolutamente nada en su participación en la última palabra, y sus palabras sobre el lateral derecho, que fue jugador de la máquina durante años, encendieron el debate en el entorno cementero y en el fútbol mexicano en general, con una contundencia que pocas críticas públicas logran antes de un partido tan importante. Las palabras del grandote fueron directas y sin matices diplomáticos. Tengo mis serias dudas en la portería. En el lateral derecho con Jorge Sánchez no es ni defensivo ni es ofensivo. No es que no me guste, por algo está convocado. Pero lo que te pueda presentar en la cancha después de haberlo visto en todo el proceso, la frase quedó incompleta, pero el mensaje fue perfectamente comprensible para cualquiera que la escuchó y para cualquiera que siguió el proceso de preparación del Tri en los últimos meses. La postura de Hermosillo no surge de la nada ni es una crítica aislada sin sustento. Sánchez disputó apenas 11 partidos en toda su etapa en el PAOK de Grecia, con un arranque donde tardó cerca de un mes en hacer su debut oficial y con un rendimiento que nunca terminó de convencer ni a los medios griegos ni a los observadores mexicanos que seguían su situación desde el otro lado del océano. Su actuación en el amistoso ante Serbia también dejó señales preocupantes, con participación directa en el gol rival y exposiciones en jugadas puntuales que reavivaron el debate sobre si el lateral llegaba al Mundial en las condiciones óptimas que el momento exige. Lo que la crítica de Hermosillo agrega al análisis de mercado de Cruz Azul es un matiz que vale la pena considerar con calma. Los reportes recientes señalaban a la Noria como uno de los clubes con interés en repatriar a Sánchez después del Mundial. Si el debut contra Sudáfrica confirma las dudas que el grandote levantó esa operación, puede enfriarse de maneras que en realidad simplifican el trabajo de la directiva cementera, porque ya se había establecido que ese perfil no encaja exactamente en lo que Wiki necesita para el lateral derecho de la Apertura 2026. Pensando en lo que dijo Hermosillo, más allá de la polémica televisiva, hay algo que resulta difícil de ignorar cuando se ve el cuadro completo. Las críticas públicas que hacen los exjugadores de alta credibilidad antes de un torneo importante raramente están desconectadas de conversaciones que ya ocurrieron en privado. El grandote habló con la autoridad de alguien que conoce el fútbol mexicano desde adentro y que no tiene incentivo para quemar a un jugador sin razón. Eso no lo hace necesariamente correcto, pero sí lo hace relevante.
Mateo Levy tiene un destino sorpresivo en el horizonte. El delantero canterano de Cruz Azul, que durante semanas estuvo asociado con el Atlante como destino más probable para su préstamo, tiene ahora una alternativa que nadie anticipaba cuando empezó a circular su nombre en los reportes de mercado. Argentina emerge como la opción más viable para que el atacante encuentre los minutos de competencia que en la Noria no puede garantizársela independientemente de lo que pase en el mercado de salidas del primer equipo. El dato tiene una lógica personal que no puede ignorarse. Mateo Levy nació en Buenos Aires. Su conexión cultural con el fútbol argentino es directa y genuina. No una imposición del mercado, sino una coincidencia que puede facilitarle el proceso de adaptación de maneras que un préstamo al Atlante en la Liga de Expansión no replicaría con la misma naturalidad. Un jugador de 19 años que trabaja en un contexto cultural familiar donde el idioma, la comida, los ritmos y las referencias son los que conoce desde la infancia, tiende a rendir con más confianza y más continuidad que uno que tiene que adaptarse a un entorno completamente nuevo, mientras además intenta crecer futbolísticamente bajo presión. Los números de Levy en el Clausura 2026 explican sin necesidad de interpretación adicional por qué la sesión es necesaria. Participó en apenas 6 partidos oficiales, en uno solo como titular, y disputó el 11% de los minutos posibles. Eso en un equipo campeón donde por delante de él compiten Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez y Christian Évere. Las matemáticas de esa competencia interna no le dan espacio real para demostrar lo que puede hacer independientemente de la calidad que tenga como futbolista. Un delantero de 19 años que acumula el 11% de los minutos en torneos consecutivos no está desarrollándose. Está esperando una oportunidad que el contexto actual no le puede dar. La postura de Cruz Azul es firme y no admite interpretación doble. Préstamo sí, venta definitiva no. La directiva considera que Levy sigue siendo un activo importante del club en el mediano plazo y que cediendo el control sobre su futuro, ahora estaría regalando una inversión de formación que llevó años construir desde las categorías básicas. Ese criterio es consistente con la manera en que Cruz Azul gestiona su cantera de manera general y refleja un nivel de planificación a largo plazo que no siempre aparece con esta claridad en los clubes mexicanos. Lo que resulta ilusionante de la opción argentina, cuando se analiza con detenimiento, es que el fútbol de ese país tiene un nivel de exigencia semanal que la Liga de Expansión simplemente no puede igualar. Si Levy responde bien en Argentina, regresa a la Noria con más credenciales, más experiencia de alta exigencia y más valor de mercado que si hubiera pasado un semestre jugando contra equipos del ascenso. Ese es el mejor escenario posible para todas las partes. Y Cruz Azul lo sabe. Si llegaron hasta aquí es porque la máquina les corre por las venas. Denle like ahorita y seguimos con lo más importante del video. Andrés Gudiño tiene ahora 3 clubes queriendo llevárselo y el tercero que apareció esta semana todavía es un misterio con nombre reservado. El periodista Gerardo González fue quien reveló la novedad con la precisión que caracteriza sus reportes sobre el mercado cementero. Ojo con Gudiño. Además de Tigres y Atlante, le llegó otra oferta más. Puede estar interesante el asunto para el portero. Sin nombre del club, sin detalles sobre la liga ni el tipo de proyecto, pero con la contundencia suficiente como para que el panorama de salida del guardameta sea ahora considerablemente más movido de lo que era hace apenas una semana. El escenario con Tigres y Atlante ya tenía sus particularidades bien definidas antes de que apareciera este tercer interesado. Con los felinos, Gudiño tendría el nivel de competencia y la exposición mediática que un guardameta de su calidad merece, pero la titularidad no estaría garantizada, dado que Tigres también tiene sus propias necesidades en la posición y no puede asegurar minutos regulares a alguien que llega como segunda opción dentro de una plantilla exigente. Con el Atlante que regresa a Primera División bajo el mando de Miguel Herrera, la titularidad sería prácticamente segura desde el primer día, lo que para un portero que lleva torneos sin jugar con regularidad puede pesar tanto como la exigencia del nivel competitivo cuando se trata de recuperar la confianza y el ritmo de partido. La primera oferta económica de los Potros no fue suficiente según el diario Record, pero el club podría regresar con una propuesta superadora que cambie el análisis. Si eso ocurre, Gudiño va a tener que tomar una decisión entre 3 opciones, con argumentos diferentes, y ninguna de las 3 perfecta. La que tenga el mejor equilibrio entre titularidad, nivel competitivo y proyecto económico va a ser la que finalmente se lleve al portero. En este mismo contexto hay que mencionar la decisión paralela que Cruz Azul está tomando con Willer Dita,
La directiva está preparando una cláusula de rescisión de $30 millones para blindar al mejor defensor del Clausura 2026 y protegerlo de las ofertas europeas que inevitablemente van a llegar si Colombia tiene un mundial sobresaliente. Esa cláusula, combinada con una mejora salarial significativa, es exactamente el movimiento preventivo que los clubes exitosos hacen antes de que el problema aparezca, en lugar de reaccionar cuando ya es tarde y el jugador tiene una oferta sobre la mesa que el club no puede rechazar sin consecuencias legales o institucionales. Revisando todo este panorama de salidas desde afuera, lo que resulta más revelador no es ninguna operación individual, sino el patrón que dibujan todas juntas. Cruz Azul está gestionando simultáneamente la salida de Gudiño, la retención de Dita, la posible pérdida de Lira y las cesiones de Levi y Zaleta. Eso es mucho mercado activo al mismo tiempo para una directiva que también está buscando refuerzos en defensa y lateral derecho. La velocidad con la que resuelva cada uno de esos frentes va a decir mucho sobre si Iván Alonso tiene la estructura para manejar mercados de esta complejidad o si alguna de esas operaciones se le escapa por falta de recursos o de atención. Kevin Lo Mónaco está abierto a la Liga MX y Cruz Azul se quedó sin el boleto para entrar a esa carrera. El defensor central de Independiente de Avellaneda, que la Noria, sondeó seriamente en diciembre de 2025 y que en ese momento priorizó opciones europeas como el Real Oviedo, tiene ahora una postura completamente diferente, según reveló César Luis Merlo esta semana. Kevin Lo Mónaco está abierto a ir a jugar al fútbol mexicano. Hay dos negociaciones con Independiente, una del Grupo Pachuca para llevarlo al León y otra de un equipo mucho más poderoso económicamente que lo que hizo el semestre pasado también, que es Tigres. El sabor agridulce de esa información para el aficionado cementero tiene una textura muy específica y muy frustrante. Hace 6 meses, Cruz Azul estaba dispuesto a hacer el esfuerzo por Lo Mónaco. El jugador no quería México en ese momento y priorizó un destino europeo que nunca terminó de concretarse con la claridad que esperaba. Ahora que su postura cambió y que está genuinamente abierto a la Liga MX, la directiva cementera ya tiene sus recursos comprometidos en otras operaciones prioritarias. Y el momento para ese fichaje pasó sin que ninguna de las dos partes pudiera aprovecharlo en el momento correcto. Tigres aparece como el competidor más fuerte en esta carrera, no solo por su capacidad económica, sino porque también había mostrado interés previo en el defensor y porque un club de ese nivel que llega con urgencia de reforzar su defensa después de un clausura donde quedaron fuera de la liguilla, tiene todos los argumentos para cerrar esta operación antes de que León pueda construir un argumento equivalente de atracción. El Grupo Pachuca por su parte tiene la ventaja de los recursos del grupo, pero no necesariamente la urgencia que tiene Tigres en este mercado específico. Para Cruz Azul, el análisis de esta situación debería servir como aprendizaje sobre la velocidad con la que tienen que moverse cuando identifican un perfil que encaja con lo que el técnico necesita. El mercado de fichajes es un sistema de oportunidades con fecha de vencimiento y las que no se aprovechan en el momento correcto raramente regresan con las mismas condiciones favorables. Cuando Lo Mónaco estaba disponible y Cruz Azul lo quería, el jugador dijo que no. Ahora que el jugador dice que sí, Cruz Azul tiene sus recursos comprometidos en otras operaciones. Ese ciclo de desfase entre la voluntad del club y la del jugador es uno de los patrones más frustrantes del fútbol mexicano, cuando no se gestiona con anticipación suficiente. Lo que estos meses enseñan cuando se ven todos juntos es que el mercado tiene su propia cronología y que los clubes que no pueden ajustar su velocidad a esa cronología siempre terminan llegando tarde a las mejores oportunidades. Cruz Azul lo intentó con Lo Mónaco en el momento correcto. El jugador no quiso. Ahora el jugador quiere y Cruz Azul no puede. Eso no es mala gestión. Es la realidad del mercado cuando el jugador tiene la última palabra. Amaury García va a renovar contrato con Cruz Azul y la decisión confirma algo que los números de la liguilla ya habían anticipado para quienes seguían de cerca la evolución del mediocampista durante el Clausura 2026. El jugador de 24 años fue una de las apariciones más comentadas de la liguilla, no por su espectacularidad individual, sino por algo considerablemente más valioso para un equipo que quiere ganar títulos: su capacidad de adaptación en escenarios de presión máxima cuando el torneo estaba en juego y cuando cualquier error podía costar el campeonato.
García fue convocado cuando el equipo lo necesitó. Respondió en situaciones de alta exigencia, sin que el momento lo desbordara, y ejecutó las funciones que el cuerpo técnico le pidió, con la consistencia que diferencia a los jugadores con futuro real en el primer equipo, de los que simplemente tienen momentos de inspiración aislados en los que brillan y luego desaparecen. Los números respaldan esa lectura con una contundencia que el análisis visual solo confirma, pero no puede producir por sí solo. Su valor de mercado en Transfermarkt pasó de 700.000 euros en marzo a 1.5 millones de euros después de la liguilla. Eso es prácticamente duplicar su cotización en pocas semanas. Ese salto de valor no ocurre por accidente ni por marketing mediático, ni por un momento aislado de inspiración. Ocurre cuando los observadores externos que alimentan esa plataforma con información del mercado europeo ven de manera consistente que un jugador está respondiendo en situaciones donde la presión es real y donde el contexto exige rendimiento sostenido y no intermitente. Amaury García tuvo exactamente esa consistencia cuando el torneo más importante del semestre estuvo en juego. La renovación de contrato que Cruz Azul está negociando responde a una lógica institucional muy específica, que va más allá del reconocimiento económico de un buen torneo. El club quiere asegurarse que ese crecimiento siga ocurriendo dentro de la Noria, y no en otro equipo que llegue con una oferta atractiva para un jugador cuyo valor acaba de duplicarse. Cuando un jugador joven muestra ese tipo de evolución en el momento correcto, el mercado empieza a preguntar con más frecuencia, y los clubes que no tienen anticipadas las renovaciones de sus activos en crecimiento se encuentran con negociaciones apresuradas, que siempre cuestan más de dinero y de tiempo que si se hubieran ejecutado antes de que la presión externa apareciera. Hay además una dimensión estratégica en esta renovación que va mucho más allá del presente inmediato, y que el aficionado cementero tiene que entender para apreciar completamente la importancia de este movimiento. Con el futuro de Eric Lira en el radar del mercado europeo y con la posibilidad real de que el capitán del Clausura salga en este mismo mercado de verano, Amaury García comienza a perfilarse como la alternativa natural dentro del mediocampo celeste para el mediano plazo. No como un reemplazo de igual a igual en términos de perfil, porque García y Lira tienen características diferentes, sino como el jugador que puede asumir responsabilidades de titularidad con regularidad y sin que el nivel del equipo se desplome si la salida del capitán se concreta. Ese valor estratégico como opción de recambio interno validada por la liguilla es exactamente lo que justifica que la directiva acelere la negociación ahora, en lugar de esperar a que el mercado le dé urgencia desde afuera. Lo que la historia de Amaury García en Cruz Azul representa cuando se ve desde afuera con la perspectiva completa de lo que ocurrió este semestre. Es algo que el fútbol mexicano raramente muestra con tanta claridad en tan poco tiempo. Un jugador que construyó su credibilidad en silencio, que esperó su oportunidad sin generar ruido innecesario, que la aprovechó en el momento más exigente del torneo y que ahora va a ser recompensado con una renovación que reconoce ese crecimiento de manera concreta. Ese ciclo virtuoso de oportunidad a rendimiento y de rendimiento a renovación es exactamente el tipo de proceso que hace funcionar a los proyectos deportivos serios. Revisando todo esto con calma, Cruz Azul está ejecutando con García exactamente lo que un club campeón debe hacer con sus jugadores en crecimiento: retenerlos antes de que el mercado se los quite. Y eso vale tanto como cualquier fichaje que pueda anunciarse en las próximas semanas. ¿Creen que Amaury García puede ser el reemplazo natural de Eric Lira en el mediocampo si el capitán sale hacia Europa? Y si Lira se va en este mercado, ¿cuánto tiempo creen que necesita García para consolidarse como titular indiscutible? Échenme sus respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuánto vale el nuevo contrato que Cruz Azul le está ofreciendo a Amaury García y qué cláusula específica incluye ese acuerdo que ningún otro jugador joven del plantel tiene en este momento. Ese detalle dice más sobre los planes de la Noria a mediano plazo que cualquier declaración pública. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta aquí, activen la campanita para no perderse ningún análisis y nos vemos en el próximo video.